la primera carta a los tesalonicenses. Y esta es una carta dirigida a una iglesia por el apóstol Pablo y los misioneros que andaban con él, Silas y Timoteo. Y qué maravilloso pues encontrar una carta como esta. Y quizás sería decir pues, esta iglesia a la que fue escrita pues la carta es digna de imitar. ¿Cómo quisiera yo tener una iglesia como esa? ¿Verdad? Pastorear una iglesia como esa. No quiero decir que ustedes no están, los estoy desechando, no quiero decir eso. Pero hay cosas que son dignas de imitar. Porque esta iglesia era una iglesia que solamente fue evangelizada 3 semanas y doctrinada durante 3 semanas. Y una iglesia que reaccionó tan positivamente que aprendieron al pie de la letra todo lo que una iglesia debe de hacer. Inicialmente las iglesias fueron llamadas a evangelizar, a llevar el mensaje del evangelio. Y esta iglesia, a pesar de que tenía poco tiempo de ser establecida, pues una iglesia que fue receptiva y empezó a divulgar el evangelio por toda aquella región. Ahora, entonces, el apóstol Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, primero expresa la gratitud por el fiel trabajo de amor y la perseverancia de los creyentes en ese lugar. Habían hecho un trabajo con amor. Cuando se hace todo con amor, hermanos, las cosas van para bien. ¿Sí? Van para bien. Pero cuando hacemos un trabajo rogado, pues no sale nada. Tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Y estos tesalonicenses no solamente estaban evangelizando, sino que estaban sufriendo, tenían gran tribulación, estaban siendo perseguidos por predicar. Pero en medio de esa persecución ellos predicaban. Como dicen Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo están aquí. Y usted, hermano, ha trastornado al mundo con su predicación. Me voy a esconder del hermano Jorge, va a ser que me lleve a evangelizar. ¿Verdad? Va a ser que me lleve a evangelizar, no voy a esconderme ahora. No, hermanos, estos no eran así, estos estaban dispuestos. Imagínense usted que lo están persiguiendo y están predicando a pesar de las dificultades que puede haber, ¿no? A través de la persecución hasta morir. También el apóstol Pablo destaca la importancia de la segunda venida de Cristo. Lo vimos en el capítulo 1, esas dos cosas. La importancia de la segunda venida de Cristo. ¿Se va con Cristo usted, hermano, o se queda? Algunos se van a quedar porque no dijeron ni amén, nada. Se van a quedar. Pero es que va a ser triste los que se queden. Han escuchado el mensaje del evangelio y a lo mejor tienen los conceptos y todo claro, pero para salvarse en la tribulación van a tener que ser perseguidos y morir muchas veces. También Pablo elogia a los creyentes por la divulgación del evangelio, es decir, que estos iban para allá, para acá, porque habían evangelizado en Macedonia, habían evangelizado Acaya y todos los lugares. Cuando Pablo iba pasando por estos lugares, y ya que voy a hablar, si aquí ya está evangelizado, pues, ¿qué voy a decir? Ya está evangelizado. Entonces, también en el capítulo 2, ya vimos, ahora estamos en el capítulo 2, ya vimos que la visita a Tesalónica no fue en vano. Qué maravilloso, hermanos, hubo fruto ahí. Hubo fruto. Estableció una iglesia que entendió el rol de ser iglesia, ¿verdad?
Si aquí le preguntaron, ¿y usted qué entiende de iglesia? No son las cuatro paredes, la iglesia son ustedes. ¿Y cuál es el rol de ustedes? ¿Cuál sería el rol de ustedes? Ir y predicar el evangelio. Entonces, pero usted puede decir, hermano, pero yo no sé qué es el evangelio, entonces a lo mejor no es salvo. Si no sabe qué es el evangelio, no es salvo. Si usted levantó la mano cuando dice que se convirtió al Señor, no es salvo. Si hizo la oración del pecador, no es salvo. Si pasó al frente aquí para que los hermanos lo vieran llorar, no es salvo. Porque algunos cuando pasan enfrente lloran. Pero las lágrimas no salvan a nadie. Porque una vez me impactó aquello que alguien dijo, este joven sí realmente se salvó y después que lloró. No, hermano, eso no es garantía de la salvación. La salvación no tiene nada que ver con emociones. No tiene nada que ver con emociones. Usted cree en el Señor inmediatamente lo selló y usted es un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio el poder de ser hijos de Dios. También el ministerio que desarrollaron los tesalonicenses tenían gran oposición, pero ellos dicen que predicaron con denuedo. Con denuedo significaba sin miedo, pues. Vamos, ustedes no tengan miedo, prediquemos, hablemos. Y aquí con la comisión que andamos evangelizando, nos damos cuenta que la gente no sabe nada, pues. Cuando llegamos allá, la gente solo pues, tal vez se le ve mal encarado, nada más va, pero no saben nada, de Biblia no saben nada. La gente puede decir una cosa, puede decir otra, y a veces encontramos gente religiosa, pero que están más perdidos que saber. Entonces, Pablo explicó, y lo vimos en el estudio anterior o en la predicación del domingo pasado, que ellos no predicaron con error o falsas doctrinas, no predicaron así, ellos fueron claros, establecieron con claridad la doctrina del Señor. Y la doctrina del Evangelio no fue con engaños que predicaron ellos. También oíamos en la predicación del domingo pasado que tuvieron la aprobación de Dios en la predicación de la palabra. Fue aprobado por Dios. Yo cuando leo ese versículo que está en la segunda carta a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. De verdad, me impacta en mi vida porque soy pastor. Y si yo les llegara a engañar a ustedes, la cuenta que yo voy a entregar delante del Señor, pues va a ser tremendo, ¿no? Yo no sé cómo los pastores engañan tanto a la gente. Y la gente tan ignorante también que se deja arrastrar por falsas doctrinas. Dice Cailuna, ustedes son pequeños dioses. ¿Cree usted que usted es un dios, hermano? Pero ni en las uñas le llegamos, ni en las uñas le llegamos a ser Dios, ¿no? Usted es un pequeño Dios. ¿Y por qué? Miren cómo la estrategia que usa o la mentira, la falsedad que usa él. ¿Usted es un hijo de Dios? Sí. Pero Dios es el Rey de Reyes. Y usted es hijo de Dios, tiene que ser rey también. Y ser Dios también. Nada más que Dios más pequeño. Y la gente se lo cree, ¿no? Y le aplaude. Y dice, gloria a Dios. Pero no, hermanos, tenemos que tener claro la doctrina. Son 54 doctrinas básicas. ¿Cuántas se sabe usted ya? ¿Ha aprendido la doctrina de Dios? Dios Padre, la de Dios Hijo, del Espíritu Santo.
¿Ha aprendido la doctrina de Satanás? Porque hay una doctrina de Satanás que tenemos que conocer nosotros, de los ángeles, tanto de los ángeles buenos como los ángeles caídos. Hay doctrina de la salvación, hay doctrina de la justificación, de la glorificación, de la santificación. Hay infinidades de doctrinas y pudiera hablar toda la mañana de doctrina, pero entonces ellos nunca usaron palabras lisonjeras, escuchábamos el domingo pasado. O sea, palabras engañosas, pues, para engañar a la gente. La gente, los predicadores usan palabras engañosas para engañar a la gente. Y la gente se lo cree muchas veces. ¿Sí? Si quieres ser rico, tienes que sembrar, tienes que dar dinero, tienes que primero dar dinero y el pastor se vuelve rico y las ovejitas se vuelven pobres. ¿Sí? Y todo eso mecanizado, ya tienen preparada gente que salga a decir, miren, yo tenía una deuda y el Señor me la pagó. Ajá, hermano, eso es una falsedad. ¿Ha visto alguna vez venir los paquetes de billetes del cielo, hermano, de dólares? Que vienen y le caen en las manos a usted. No, para nada. Y le dicen a la gente, si no tienes dinero, vende la cama, vende los zapatos, hasta los zapatos. Allá en Honduras me contaban que hasta los zapatos pedir. Vamos a hacer un mercado de pulgas aquí y con todo lo que recojamos y hacemos dinero. Así es fácil, hermano. La gente se deja engañar, pero Pablo dice, nosotros no usamos ninguna palabra engañosa, predicamos la verdad. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta iglesia, para que usted esté muy claro y no se deje engañar. Por otro lado, ahora, ellos tampoco buscaron fama. Y ahora tenemos el tiempo de los pastores famosos, ¿sí? En la televisión, en los medios de comunicación. Nosotros transmitimos a través de las redes sociales estos videos, pero es para la gloria del Señor, ¿no? Nosotros somos humildes siervos que estamos aquí sirviéndole al Señor, no somos nada, pues. Somos como el caño que lleva el agua. ¿Cuál es lo más importante, el agua o el caño, hermano? El agua es que quita la sed, ¿no? ¿Y de qué sirve tener un caño y si no hace nada? Pues, ¿y qué va a tomar usted si no echa agua? Entonces nosotros somos como ese caño que sin el agua no tiene importancia. Ahora entonces, y vemos que los tesalonicenses estaban enseñados por el apóstol Pablo y por el equipo misionero y habían aprendido pues las doctrinas y andaban predicando. Ahora veamos el versículo 7 y 8. Vamos a ver un aspecto importante y un poco raro, ¿no? Pero importante. El sábado es el Día de las Madres. Sabemos que la madre juega un rol importante en la familia, ¿no? Un rol importante en la familia. Las madres tienen una gran capacidad para criar hijos. La madre es encomiable. Ellas pueden lidiar con su hijo todo el día y toda la noche y ahí está, ¿no? No dice no. Pusieran a un hombre a cuidar al niño, no, hombre, no aguanta 2 horas cuando ya está desesperado, ¿no? Ya está desesperado, pero Dios las creó así. Dios les dio esa fuerza ya para crearlas así. Versículos 7 y 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ahora Pablo se va a comparar como la madre, una nodriza,
como una madre que cuida a un niño de ella. Y sabe que la palabra nodriza, la nodriza cuida hijos ajenos, no propios. Pero llega a quererlos tanto porque ella los hace crecer. En, en Roma y en Grecia buscaban los padres y las madres, buscaban nodrizas para criar a los hijos. Y allí los tenían las nodrizas día y noche cuidándolos, y las madres y los padres solo los procreaban y era todo. De ahí quien se interesaba en criarlos bien era la nodriza. Les daba leche, los amamantaba, los cuidaba, les daba comida, los educaba, velaba por su salud, por todo. Entonces Pablo dice aquí que él tuvo una relación tan personal con los creyentes de Tesalónica como la madre con sus hijos, como una madre con sus hijos. Ahora entonces, y dice que como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora vemos entonces que ellos llegaron a querer a tanto que llegaron a querer a los hermanos que no solamente era el afecto que tenían por ellos como una fraternidad, sino más bien como una familia. La familia se ama, se quiere, ¿no? Y nosotros somos una familia. Como creyentes somos una sola familia. Amén, hermanos. Somos una sola familia. Nos queremos como creyentes. Y si el que no quiere a otro creyente, aprenda. Aprenda de este hombre que está hablando aquí en esta carta. Dice que llegó a querer a los hermanos como una madre quiere a sus hijos. Bueno, todas las que son madres se dan cuenta cómo se quiere un hijo, ¿verdad? A la madre le están diciendo a ese cipote tuyo, mira qué tremendo ha salido. Mira, allá afuera vieras desastre que hacen. No puede ser. No puede ser. Si es que ese cipote mío, pero ni platica, hombre. Y allá es un desastre allá afuera. Y no cree, la madre a veces no cree, ¿no? Que le están diciendo la verdad. ¿Sí? Mirate que ese cipote tuyo se va a matar del palo de mangos, solo robando mangos pasa. No, dice, sí, nosotros nunca han dado robando. Y empieza, ¿verdad? A las madres se les puede decir que su hijo es, no, porque las madres, no importa que sean malos los hijos, los aman. Los aman. Y para la madre ese hijo es bueno, aunque no sea cierto, ¿no? Pero es bueno, ¿no? Ahora, entonces, dice que ellos amaban con tanta ternura a los hermanos, y esta palabra significa apacible, tranquilo, dócil. Es decir, Pablo trató con tanta... Él tenía autoridad de apóstol, pero no la usó, sino que se metió entre los hermanos como la madre, ¿no? Hablándole a los creyentes. Y era difícil porque los creyentes tenían religiones paganas. Es decir, esa gente que se convirtió al Señor eran paganos, tenían su propia religión, ídolos. Hasta los reyes eran ídolos, para ellos eran dioses. Los griegos y los romanos tenían sus propios dioses, que eran hombres. ¿Sí? Entonces, de allí es donde aparecen esos dichosos dioses, ¿verdad? Del Olimpo. Ahora, entonces, significa que Pablo tranquilamente se metió entre ellos, hablándoles el Evangelio, y era dócil, escuchándolos a lo mejor, y instruyéndolos, capacitándolos. Y entonces, y dentro de esa gente a lo mejor había gente rebelde, ¿no? Cuando yo fui a trabajar de profesor a Platanar, el primer día que llegué me dice la subdirectora, toma este metro, me dice, me da una gran regla, viejo. Y esto le dije yo para enseñarle a los niños, no, me dice, para que le esté duro, me dice.
No, y más que se estaba inaugurando, ya estaba ese año fue cuando la ley de la carrera docente se activó y era prohibido castigar a los niños y darle golpes. No, le dije yo, me van a meter preso. No, si no les da, usted no va a dar una clase. Y cuando llegué al aula, los hipotes corriendo sobre las mesas, todos los hipotes, porque era una sección que la habían escogido de otras 4 secciones más. Eran los mal queridos, nadie los quería. Nadie los quería, ¿no? Y entonces, y cuando llego y le doy un reglazo en las nalgas a uno de ellos, va, golpes de viejita da usted, me dijo. Entonces, ¿y por qué decís eso? Si en la casa me malmatan, me dice. Y dije yo, y para componer los arreglados, está duro esto, no se va a poder, no se va a poder. Y empecé a tratarlos bien a los niños. Y después solo detrás de mí, va a comprar Coca-Cola, profe, me dice. Denos un poquito, compre unos bolsitos y nosotros no nos dan ni un 5 en la casa. Andaban detrás de mí, venía más rendido que ir a trabajar, a hacer una tarea con la Kuma del monte, porque se me colgaban encima, ¿no? Y después me decían unos proveedores ahí cómo hizo. No, pues los traté bien. Entonces era una estrategia diferente, porque en la casa los maltrataban y los íbamos a maltratar en la escuela. No crean ustedes que era rebeldía tremenda que iban a agarrar. No, había que tratar. Y Pablo, a lo mejor había gente rebelde ahí, pero la trataba bien. Dice que los cuidaba con ternura. Entonces esto implicaba que Pablo les daba un buen trato de amor a los tesalonicenses. Los alimentó como a sus hijos. ¿Pero con qué los alimentó Pablo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios los alimentó, es decir, no los tenía engañados con mentiras, ¿no? Porque dice, estudiamos en la segunda carta a Timoteo que vendrán maestros bajo sus propias concupiscencias y los creyentes buscarán que les prediquen las fábulas. Tendrán comezón de oír mentiras. A la gente le gustan las mentiras, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar aquí de la ciguanaba, la descarnada, ustedes se van a ir felices, hermano. Estuvo divertido el culto. No se trata de eso, hermano. Se trata de estudiar la palabra. Ahora, él los consolaba, los animaba, oraba por ellos, los capacitaba y de seguro los corregía, ¿no? Cuando estaban equivocados. Entonces, porque las madres, y Pablo utilizó esta imagen porque las madres tienen mayor apego con los hijos, tienen mayor apego. Es decir, la madre está más con los hijos que el padre. Yo una vez visitaba a una señora allá en mi pueblo cuando yo estaba joven, tenía como 15 años. Y tenía un amigo ahí en esa casa y yo llegaba ahí a visitarlos entonces y llegué una tarde y la señora estaba moliendo, echando tortillas y el niño en una hamaca acostadito ahí lloraba el niño, ¿verdad? La gran bulla que tenía, la llorazón y la señora echando tortillas, ¿no? Y le dice al esposo, cantale, hombre, cantale. Y el esposo, yo digo que el niño lloraba más de la canción que le cantaba el señor, ¿verdad? Porque tororón tontón, quiere cal, quiere cal, quiere cal, quiere sal, quiere cal, quiere sal. Esa era la canción para el niño. Por lo menos la madre le dice que dormiste niñito, cabeza de ayote, ¿va? Pero quiere cal, quiere sal, tororón tontón, eso no tiene gracia, pues. Pero el Señor cantándole esa canción, más lo hacía llorar, ¿no? Ahora entonces, esto nos ayuda a comprender, hermanos, que el trabajo pastoral es un trabajo muy, muy difícil, pero que tiene que hacerse porque tiene que ver las ovejitas como hijos. Así como Pablo veía estos
a estos creyentes, ¿no? Como hijos que tienen que ser cuidados. Cada creyente cuando nace en el Evangelio nace como un niño y después tiene que madurar, ¿no? Pero cuando está como niño, tiene que darle un trato de niño. Entonces, él los alimentó con la palabra de Dios, pero recuerden que Jesús dice, bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los creyentes necesitan la palabra de Dios, no necesitan otra cosa. Cuando están niños, para que puedan crecer, necesitan la palabra de Dios. Aquí tenemos una petición todos los domingos, que la iglesia crezca espiritualmente, porque muchos creyentes todavía como niños. Cuando un creyente ha crecido, va a entender más la vida de iglesia. ¿Sí? Va a entender más la vida de iglesia. Como cuando uno llega viejo, ¿verdad? Cuando los hombres llegamos a viejo entendemos muchas cosas que en la juventud no las entendían. ¿Sí? Cuando estábamos jóvenes, decían las hipotas, adiós guapo. Y cuando estamos viejos, ¿verdad? Cuando, aunque le digan que está guapo uno y como y no está al espejo, pues, ya no está guapo. Un hombre todo arrugado, con grandes ojeras. El pecho se le pasó para abajo. Y desnalgado, ¿verdad? Entonces, no, hombre, es una mentira que nos vamos a alegrar porque nos digan así, ¿no? Y la realidad es otra. Ahora, entonces, cuando los creyentes crecen, van a entender la realidad de la vida de la iglesia. Estamos aquí para servir al Señor, no para que nos sirva el Señor a nosotros. Eso no lo entendemos muchos. Estamos aquí para servir al Señor, por eso nos ha dejado en esta tierra, para que seamos siervos de Él. Pero la mayoría solo clamando al Señor, necesito un carro, pero que sea rojo, Señor, porque me gusta ese color, Señor. Y que tenga buena comida, no en este mes, que tenga buena comida. Sí, entonces empezamos a pedir solo cosas así, ¿no? Sí. Y el Señor dice, pobrecito mis hijos, quieren arruinar su vida, porque cuando un creyente tiene pisto, hermano, se vuelve loco. Solo ahí en la isla de la fantasía quiere pasar. Metrocentro y ahora el encuentro también. Solo allá quiere pasar, comiendo hamburguesas y Pizza Hut. No, hombre, entonces, dice Dios, ¿y para qué le voy a dar pisto? Se va a volver loco, se va a arruinar. A veces oramos porque los hermanos tengan trabajo y cuando tienen trabajo ya no vienen a la iglesia. Y decimos, Señor, pues si le respondiste, pero Él no responde hacia ti. Ahora entonces necesitamos responder hacia Dios. Y tenemos que entender eso. Entonces, Pablo entendió que los tesalonicenses necesitaban ser capacitados, instruidos, alimentados, es decir, necesitaban ser enseñados, porque 3 semanas tuvo Pablo para enseñar tantas cosas. Les enseñó sobre la fe, les enseñó sobre los ídolos, les enseñó sobre la segunda venida de Cristo, les enseñó sobre la resurrección, sobre la ira venidera, la santidad práctica, sobre los creyentes que murieron, sobre el rapto de la iglesia, sobre la iglesia que no pasará por la tribulación, sobre el cuidado de los que trabajan, sobre el predicador, sobre la oración, sobre el Espíritu Santo, sobre la profecía, todas estas y algo otras más enseñanza les dio Pablo a ellos. Cuando estudiamos toda la carta encontramos todo esto y lo vamos a ver aquí. Ahora, entonces aprendemos que la madre tiene cuidado y alimenta a los niños, y así deben de ser los líderes espirituales con la iglesia también.
El gran problema que tenemos aquí en esta iglesia es que queremos alimentarlos, pero no están. Día sábado estamos dando doctrina, ojalá que vinieran todos, ¿verdad? Y aprendieran doctrinas, 54 doctrinas, y aprendieran lo básico, eso sería lo básico, ¿no? Para un creyente, pero no están. Ahí están viniendo como unos 10 hermanos, nada más, ¿verdad? Pues sí, pero como no dejan de haber bailes aquí en el pueblo, y los hermanos se nos van a bailar, ¿sí? Se nos van a bailar. No, hermano, y después una crítica del pueblo. Yo no sé a quién les ha dicho a los católicos que ellos deben de criticar a los creyentes, porque los católicos critican a los creyentes que se van al baile. Y ellos bailan y nadie los critica, entonces ellos dicen, nosotros tenemos permiso de Dios. Mentira, ¿verdad? Tenemos permiso de Dios de ir pero no va a ser un creyente que vaya. Ahí me lo mandan en un video al Facebook a mí. Y digo, pobrecito el hermano, mira, ¿cómo está sirviendo de payaso? De payaso está sirviendo porque todos aplaudiéndole y riéndose, ¿no? Del pobre hermano. Ahora, entonces, ¿por qué los inconversos? Ellos piensan que un creyente no debe de andar ahí. ¿Sí? No debe de andar ahí. Es el pensamiento de los inconversos. Un creyente debería de tener una perspectiva diferente, piensan ellos, ¿no? Entonces, pero era tan grande el afecto, que tenía Pablo para esos hermanos que él dice en el versículo 8, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pablo estaba tan dispuesto para esa iglesia que no solamente entregarles el evangelio, sino sus propias vidas. Pablo aquí va a cumplir lo que dice Santiago, ¿verdad? Si alguien llega y dice, tengo frío, y si alguien dice, voy a orar por ti, no, dice Pablo, no, hay que ir un poco más, dice Santiago, hay que ir un poco más allá, dale una ropa ahí, una cobija, algo para que se quite el frío. Pablo dice, bueno, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por estos creyentes. Entonces, veamos ahí que debe de ser una motivación para nosotros como iglesia, ¿no? El cuidado que tiene el Señor para nuestras vidas todos los días. El Señor nos saca adelante todos los días. Así como Pablo velaba por estos hermanos, el Señor con nosotros es lo máximo. Todos los días nos saca adelante. Sí. Pero los de la prosperidad ahora están predicando, no, hombre, que ellos van a ser la gente rica y todos hacen dinero, piden diezmos, piden de todo. Y la gente está siendo receptiva y la gente lo cree. Pero es Dios, no es la gente de la prosperidad. Ahora, Jesús nunca enseñó prosperidad a los creyentes. Nunca. Y nuestro maestro de maestros es Jesús. Es el maestro que debemos de seguir. Jesús dijo un día, andando con la gente que lo seguía. Algunos querían seguirle, pero Jesús dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese era Jesús el que estaba enseñando. Dice, yo no tengo nada para que me sigan. No les voy a dar dinero, no les voy a dar riqueza, no les voy a dar carro nuevo, no les voy a dar casa nueva, porque yo no tengo ni para mí, ni una almohada tan siquiera. Pero a la gente se le engaña y le dicen, va a tener. Hay que trabajar duro para tener, hermano. ¿Verdad? Y en Mateo 6, versículo 11, dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué debemos de pedir todos los días?
Que nos dé el pan de cada día. No dice, danos un carro cada día, danos casa nueva cada día. No dice así. Y esas eran palabras de Jesús. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Mire, aquí en El Salvador agarraron mala fama a algunos pastores y por eso a todos los creyentes nos dicen come pollo, ¿verdad? A todos los creyentes, van los come pollo. Porque había unos pastores que se sobrepasaron y por la autoridad que tenían a los hermanitos les iban a pedir los pollos para comer pollo. Fue cierto eso, ¿no? Algunos se sobrepasaron. ¿Sí? Me decía una hermana, pero de otra iglesia, me dice, a mí cuando me visita el pastor, dice que no quiere café. Y yo solo café tengo. ¿Y qué le pide él entonces? No tiene leche, dije que le pide leche. No, hombre, entonces quitándole lo último a los hermanitos, ¿no? Pero Pablo dice, yo no anduve entre ustedes siendo carga para ustedes. Le dice a los tesalonicenses, no quise ser gravoso, en otras palabras, no quise ser una carga para ustedes, trabajaba día y noche y predicaba el Evangelio. No era porque no se lo mereciera, el hombre se merecía que le ayudaran los hermanos, porque en la Biblia encontramos en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, el pastor debe de vivir del Evangelio, pero Pablo cuando llegó ahí vio la situación de la gente, ¿no? Y él dice, no vamos a hacer carga, no vamos a hacer estorbo para estos hermanos, les vamos a predicar el Evangelio y eso es suficiente, que nos den tiempo para hablar del Evangelio. Cuando la iglesia comenzó aquí, que ya tenemos 41 años como iglesia, 23 de abril, acaba de pasar el aniversario de esta iglesia, 23 de abril de 1974 empezó la obra aquí en Chapeltic. Cuando empezó la obra aquí, se reunía bastante gente y lo vieron como una reunión más bien, como una reunión, que la gente, algo parecido a los alcohólicos anónimos, ¿no? Empezó la obra aquí, que invitaban a la gente llegaba a oír la disertación del pastor, pero no eran creyentes todavía. Y después se fueron convirtiendo, algunos. Y tengo unos libros ahí, unos datos de una gente, por ejemplo, un señor que de apellido Ayala, que aserraba, me cuentan que aserraba. Aquilino, no, ¿cómo que se llamaba? Pero era el papá de Celia Torres. Ese señor se congregaba con la iglesia. Las reyes, las señoras que son testigos de Jehová, se reunían en la iglesia. Pero no pedían ofrenda. Y la gente estaba contenta oyendo los mensajes. Pero dijo el misionero que estaba enseñando, que estaba mandando a la gente que estaba ahí viniendo a predicar, dijo una vez, hay que recoger ofrenda, porque necesitamos darle de comer al pastor. Y el día que pidieron ofrenda, el siguiente domingo, ya no estaba la gente. No dicen, ahí sacarnos el pisto quieren. No habían entendido, no habían sido doctrinados. Aquí en esta iglesia, ¿cuántas ofrendas recogemos en el mes? 4 ofrendas. Solo los domingos. Y esas 4 ofrendas son las con las que nos sostenemos todos los meses. Tenemos todos los gastos que hacemos. Con 4 ofrendas en cada domingo.
El día de semana no pedimos ofrenda, ni le pasamos el plato a nadie. No le andamos pasando el plato a nadie. Pero ¿qué fue lo que hicimos para que ustedes aprendieran a dar? Los doctrinamos. Los doctrinamos. Les enseñamos la palabra de Dios. ¿Cómo dar? ¿Cómo dar? Nosotros podemos dar más del diezmo si queremos, hermano. ¿Cuánto es el diezmo? 10% de lo que usted gana. Pero usted podría dar más. Y es bendecido, ¿no? Ahora, pero la Biblia enseña que si nosotros queremos dar, que demos, dice que debemos de dar cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Algunos dicen Dios bendice, eso no es cierto, no está incluido ahí. Dios ama al dador alegre. Entonces, no con tristeza significa, hombre, eché el dólar ahí en el plato y me va a hacer falta para el dólar de pan. Entonces, hermano, no lo dé. Con tristeza no lo dé. Usted debe de dar con alegría, como propuso en su corazón dar. Ahora, porque cuando está usted quejándose de que, bueno, y por necesidad es cuando usted, Señor, te voy a echar este dólar, pero me das 10, ¿oíste? Y eso es por necesidad. Cuando usted da, esperando que el Señor le va a dar más. Usted debe dar porque el Señor ya le dio. Amén. El Señor ya le dio. Ahora, entonces, vemos ahí que eso es importante, ¿no? Vemos ahí también en el versículo 10, y hasta aquí vamos a llegar. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, tenían un comportamiento ideal. Ideal. Es decir, nosotros decimos, bueno, yo no llego hasta ahí, hermano. Hasta ahí, porque dice que el comportamiento era santo. Bueno, la palabra santo significa apartado. Pero justa, eran justos ellos. Usaban la justicia dentro de la iglesia. Irreprensiblemente, es decir, no tenía cola que les pateara. Es decir, se comportaban a lo máximo, ¿no? Nadie podía decir nada de ellos porque se comportaban irreprensibles. Una persona irreprensible es una persona intachable, ¿no? Que nadie puede decir nada de él porque no hay por qué. Nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, nosotros decimos, si querés ir a la iglesia, no te fijes en mí. Mira a Cristo. Y es una realidad, ¿no? Es una realidad. No te fijes en mí porque nosotros somos imperfectos, pecadores. Siempre fallamos. Pero de Pablo no se podía decir eso, ¿no? No se podía decir eso. No tuvo que decir, miren a Cristo y no me miren a mí. Entonces vemos entonces, hermanos, que estos creyentes, este equipo misionero, dio tanto testimonio ahí en ese lugar que la gente no tuvo problemas para reunirse, para aprender la palabra y para servir al Señor. Entonces, eso debemos de aprender nosotros. No podemos ser perfectos, pero en la medida que somos creyentes, demos buen testimonio allá afuera, hermano. Allá afuera. Es decir, que no digan, bueno, vos no tenés cara de creyente, vos. ¿Cómo voy a decir que vos sos creyente? No. En la medida que pasa el tiempo y usted es un creyente que ama a Dios y que va a tener cambios en su vida, es decir,
No somos perfectos de la noche a la mañana porque tenemos todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra para cambiar. Pero necesitamos ir haciendo cambios en nuestra vida. Ser diferente al mundo, no igual al mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, gracias por tu palabra.